poco resumen por asuntos de tiempo y varias otras circunstancias de planificación. Vamos a resumir un poco la información que traemos, esperando poder debatir con ustedes algunos temas. Digamos, las personas que estamos presentes acá, pues son Esteban Fernández, es profesor de Historia, Nicole Girón, profesora de Sociología, y yo, Pablo Rodríguez, profesor de Historia. Lo que vamos a tratar a continuación es lo siguiente. Esteban va a hablarnos sobre los videojuegos en la enseñanza de la historia. Nicole va a hablar sobre la creación de juegos como herramienta didáctica. Y yo hablaré un poco sobre la gamificación como resultado de lo que ellos han venido hablando en la clase de humanidades, para después dejar un poco el espacio de debate. Entonces, empezamos con la... Bueno, hay que comentar que las imágenes de Pixar las hizo Pablo, nos mejoró bastante, muchas gracias. E igualmente, como comentó Pablo, tenemos muy poco tiempo, entonces voy a ir recortando un poco lo que era mi ponencia y vamos a ver qué es esto de aprendiendo con videojuegos. Bueno, yo creo que todos los profesores de humanidades comúnmente utilizamos productos culturales como herramienta didáctica, ¿verdad? Es común que utilicemos películas, novelas gráficas, literatura, cómics, obras de teatro, etcétera, pero sí hay como una resistencia a utilizar el videojuego. Y bueno, habría que preguntarse por qué. El videojuego ya tiene su larga historia, desde ese primer juego de Tennis for Two en los 60, ¿verdad?, hasta la popularización del videojuego en las salas de arcade en los 70 con ping pong. Bueno, ya son 60 años de historia del videojuego, pero aún así tenemos como un recelo, como que no ha tenido esa legitimidad académica que, bueno, que ya tienen otras obras artísticas, ¿verdad? Así pasó con el cine, así pasó con la novela del siglo XIX, y bueno, ahora estamos con el videojuego, pero igualmente desde los últimos 30 años se ha trabajado bastante a nivel académico, incluso en la Universidad de Costa Rica, y quiero proponerles una forma de abrirnos un poco a utilizar los videojuegos también en las clases, ¿verdad? Así como ponemos películas, que analicen películas, ¿por qué no analizar un videojuego? Tiene sus trampas, ¿verdad? No es tan fácil de acceder un videojuego con una película, nada más se pasa el documento, hay un proceso de instalación, hay un proceso de aprender el lenguaje del videojuego, pero la propuesta de juegos que yo tengo acá, yo creo que arreglan mucho de esos miedos que uno puede tener. Bueno, ¿por qué aprender con videojuegos? Primero, es un aprendizaje activo. Según la definición de Borgoña-Gross, el jugador interactúa con el contexto creado, toma decisiones y percibe inmediatamente las consecuencias. El videojuego es interactivo, seguro es una de las definiciones que siempre están ahí transversales para hablar sobre esto, ¿verdad? Y frente a otros aprendizajes que pueden resultar un poco pasivos, aunque sea contradictorio, aprendizaje y pasividad, el videojuego lo que permite es una interacción mucho más presente con este producto cultural. Por otro lado, la motivación, ¿verdad? El videojuego es un ocio habitual de las generaciones jóvenes, seguramente ustedes lo han visto con sus hijos, sobrinos, o si son, ¿verdad?, generaciones que crecieron con los videojuegos, es algo recurrente. Desde el uso de computadoras, consolas, hasta la tecnología más masificada que son los celulares. En cualquier medio se puede conseguir videojuegos, y las generaciones jóvenes, que son, ¿verdad?, nativos digitales, son una forma, ¿verdad?, casi, o tienen una familiaridad desde edades muy tempranas. Y por otro lado, crea entornos de aprendizaje. ¿Qué permite los videojuegos? Bueno, experimentar problemas, situaciones, contextos que posiblemente nunca podríamos encontrarnos, dilemas éticos, que en situaciones, esperemos que en situaciones reales no nos encontremos tampoco. Entonces, bueno, el videojuego da y permite herramientas que algunos otros productos culturales, sí, la pertinente dirección o control didáctico se puede dar, pero que con los videojuegos puede ser que resulte más accesible o más fácil. Luego, ¿qué pasa con los videojuegos de historia? Yo aquí me baso un poco sobre las teorías, el análisis que hizo este historiador español, Alberto Venegas, en estos dos hermosos libros, Pasado interactivo, Memoria e historia del videojuego, y Pasado virtual, Historia e imagen del videojuego, que son obras magníficas.
Y él dice que el videojuego de historia no solo puede ser una herramienta didáctica, sino también incluso convertirse en una fuente del historiador o incluso también un análisis crítico de historia. ¿Cuál es la definición de Alberto Venegas de videojuego? De historia. Una creación virtual compuesta de imágenes y elementos ludonarrativos que trata voluntariamente de representar el pasado. Aquí tenemos 3 elementos muy importantes que componen su definición de videojuego de historia. Primero, imágenes. Luego, lo lúdico, el juego, y por otro lado, lo narrativo, ¿verdad? Lo característico de los videojuegos es que nos podemos encontrar una narración a partir de las mecánicas. ¿Qué son las mecánicas? Los verbos que pueden hacer los personajes, los avatares, etc. Uno de ellos, ¿verdad? Seguramente uno de las mecánicas más tradicionales que nos podemos encontrar con los videojuegos tradicionales es comúnmente vinculados con la violencia, ¿verdad? Disparar, apuñalar, acabar con el enemigo, etcétera, que seguramente es la noción que nosotros tenemos de los videojuegos, ¿verdad? Videojuegos relacionados con violencia, con acabar con el contrincante, el antagonismo, etcétera. Pero muchos de estos videojuegos de historia tienen otras mecánicas que van más allá de estas acciones de acabar con el enemigo. Y bueno, nuevamente, la mecánica también nos permite o también transfiere narrativas. Un ejemplo sencillo, el Monopolio, en un juego de mesa que todos hemos jugado, ya tiene una narrativa, ¿verdad? Concentrar el poder, crearse un monopolio de bienes raíces, etcétera, etcétera. Bueno, así con cualquier tipo de juego, también incluyen los videojuegos. Además, es una herramienta capaz de presentar cuestiones y debates sobre la historia, y esto es importante. Muchos de estos videojuegos problematizan, presentan, examinan, debaten sobre temas históricos, y también incluso podemos encontrarnos que hay un impacto social del videojuego en el conocimiento histórico. Y esto es común en otros medios culturales. Seguramente nosotros tenemos nuestras imágenes sobre el desembarco de Normandía, viendo la película Salvando al Soldado Ryan, ¿no? Esas escenas épicas. O las imágenes de Auschwitz en La lista de Schindler o La vida es bella. Bueno, últimamente, y principalmente las generaciones más recientes, ese conocimiento mediático de la historia se está construyendo a partir de los videojuegos. Y en mi caso, ¿verdad? Poner un poco de mi pequeña autobiografía, en los principios 2000, yo jugaba estos 2 juegos, Age of Empires 2 y Medalla de Honor, que si uno lo ve desde la distancia y con una crítica, bueno, son videojuegos un poco con unos discursos imperialistas, patrióticos, etcétera, pero era el acceso que yo tenía, digamos, a lo que eran los videojuegos de historia. Bueno, aquí hay una clasificación del videojuego de historia que propone Alberto Venegas, que no me voy a detener porque estamos cortos de tiempo, pero sí quiero proponer 3 videojuegos que nos distanciamos de estas mecánicas tradicionales que nos podemos encontrar prácticamente en nuestra visión de lo que es el videojuego, en sagas como Call of Duty, Assassin's Creed. Y estos son, uno de estos es This War Is Mine. Este es un videojuego de un estudio polaco que construyó, ¿verdad?, este juego alrededor de cómo es la experiencia de los civiles en las guerras civiles. Aquí lo explica muy bien los que fueron los productores. Hacer un juego sobre civiles en la guerra, gente común como todos nosotros. Vivir en guerra es una carga pesada, no solo física, sino también emocional. Es increíblemente difícil mantenerse humano en tiempos de guerra. Imaginemos esto en un juego, con toda la seriedad y el respeto que este tema requiere. ¿Cuál es la mecánica de este juego de This War Is Mine? Que está haciendo referencia principalmente a lo que son las guerras civiles de los Balcanes a principios de los 90 e incluso, ¿verdad?, las guerras civiles actuales con la guerra siria. Bueno, nosotros somos unos civiles que tenemos que sobrevivir, tenemos que buscar los recursos, alimentos, si alguien consume tabaco, tiene que conseguir tabaco, tiene que buscar resguardo en una casa desolada en medio de una guerra civil. Y bueno, pone los ojos no en los protagonistas de la guerra, no en los soldados, sino en las víctimas de la guerra civil. Por otro lado, tenemos este Bury Me, My Love, Entiérrame, mi amor. Es un juego de celular hermosísimo. Y nos ponemos en los zapatos de la pareja de Nour. ¿Qué es Nour? Nour es una doctora que en medio de la guerra civil de Siria tiene que emigrar hacia Europa.
¿verdad? Para buscar oportunidades, etc. ¿Y cuál es la mecánica del juego? Bueno, principalmente es como si fuera una aplicación de WhatsApp y nos manda mensajes de cómo es su recorrido, mientras nosotros estamos en Siria, ¿verdad? Ella es la que tiene que irse primero y después nosotros la acompañamos. Y bueno, es un relato bastante trágico que se basa en un reportaje periodístico de un periódico francés sobre la vida de Dana, también una emigrante siria, y comentando, ¿verdad?, lo que mencionan los creadores. Bury Me, My Love es más una reacción al hecho de que yo mismo, que nunca he votado a la derecha, no he sido inmune a su forma de ver el mundo. Así que sentí que podíamos hacer algo contar una historia que viene de algún lugar real, que podría iluminar otra forma de mostrar la realidad. Bueno, como les comenté, la mecánica son como mensajes instantáneos y vos tenés que responderle como en la vida real, en tiempo real. Puede tardar semanas con esta conversación y ver cómo es su trayecto. Y por último, vamos a hablar sobre… No se escucha, ¿sí? Ya, muchas gracias. Vamos a hablar sobre Paper Please. Este es un juego también que está en celular, en tablet, en computadora. Y nos ponemos, ¿verdad? O somos el personaje de un registrador de una oficina de migración en un país imaginario, ficticio, que alude a un gobierno totalitario de la segunda mitad del siglo XX. Y nosotros tenemos que decidir si esas personas pueden entrar o no en nuestro país, ¿verdad? Hay unas decisiones de éticas, gente que está perseguida, gente que son delincuentes y nosotros somos la figura del gobierno. Y claro, es toda unas situaciones complicadísimas que nos ponen, ¿verdad? Que nos deja, ¿verdad?, en estos dilemas un poco más humanitarios, éticos, y bajo la figura de un funcionario de un estado totalitario, ¿verdad? Este estado ficticio que se llama Artosca. Y bueno, con estos 3 juegos hay muchos más, ¿verdad? No me quería detener en una lista enorme de otros videojuegos que representen temas de la historia o referencias de historia o contextos ambientados en la historia, pero que es posible, ¿verdad?, utilizar el videojuego más allá de, nuevamente, esos videojuegos tradicionales, con otras mecánicas y con temas de contenido histórico. Y muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por participar, y gracias a mis estudiantes, no son mis estudiantes, a los estudiantes que participan en mi curso, por asistir. Bueno, vamos a ver, yo quería, pero no hay tiempo, hacer un menti sobre cuál es el valor de jugar. ¿Por qué jugar es un elemento que es importante tomar en cuenta en las estrategias didácticas de humanidades? Y probablemente la primera palabra que nos va a salir es, claro, entretener, enganchar a los estudiantes para que te pongan atención, ¿verdad? Porque a veces nos gana un poco todo este mundo de entretenimiento fuera de las aulas, ¿verdad? Y que entonces si el aula no es suficientemente atractiva, ¿verdad? Te pone como estudiante, te ponen un derecho a decir, profesor, estoy muy aburrida, entonces no le voy a poner atención, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el juego podría ser en una primera lectura un gancho para que pudieran participar de mi clase. Sin embargo, me planteo más el tema del juego, más allá del entretenimiento como tal en el aula, que por supuesto me interesa que no se duerman, ¿verdad? Pero por otro lado, digamos que jugar mi objetivo no es que la pasen bien en el aula, sino que tengan la capacidad de imaginar que otro mundo es posible, de crear, de generar empatía, que son elementos donde nos ubica en el orden de los factores, desde mi perspectiva, dentro de lo que significa humanidades digitales. Lo digital va a ir, ya ha sido, está yendo y va a continuar. Pero nosotros, y la gran apuesta, y me parece que ahí es donde la Universidad de Costa Rica puede hacer el gran aporte, es ofrecerle esta condición de humanidades a lo digital. Y eso significa que si nosotros jugamos en el aula, en el nivel que sea, presencial, digital, pero jugar en el aula te implica esta capacidad, que un poco lo que veíamos en clase con Neil Gaiman, de
cuando uno lee, tiene la capacidad de imaginar que otro mundo es posible, de tener más palabras, de tener la posibilidad de crear empatía. Y eso lo que nos da la posibilidad es de conservar la gran tarea de las humanidades en el sentido de qué tipo de sujeto, con qué ética y en qué estética vamos nosotros a acompañar en este proceso digital. Entonces a mí me parece que es muy importante que las humanidades y la Escuela de Estudios Generales, que me parece que es la gran oportunidad para que la Universidad de Costa Rica le marque la pauta a cómo Costa Rica va a entrar o está entrando en esta lógica digital en sus diferentes niveles, asegurando la condición de un sujeto frente a un autómata. Un sujeto que tiene autonomía, que tiene concienciación, en palabras de Freire, que es un sujeto histórico de su tiempo, que tiene la capacidad de preguntar, que tiene la capacidad de entrar en diálogo con otros. Y esa parte me parece que es fundamental, porque es la parte que nos asegura, en términos de lo que Maturana diría, nos asegura continuar el funcionamiento en una lógica de biología del amor. Y esto quiere saber, y esto del amor tiene que ver no con el amor y el afecto en términos filiales, sino en términos de asignarle o ofrecerle legitimidad al otro como un legítimo otro para la convivencia con uno. Esa condición de legitimidad es fundamental primero es fundamental porque nos asigna condición de sujetos a todos, a todas, y eso es fundamental en términos también políticos, que no podemos obviar ni en términos actuales ni en un mundo digital, ¿verdad? Entonces, porque eso nos va a permitir preservar la vida, que es el gran reto del siglo XXI. El reto de cómo podemos hacer nosotros para tener un futuro vivo, ¿verdad? Cómo nosotros podemos hacer para conservar la vida en términos de cambio climático, en términos de máquinas, en términos de transición energética, ponerle el reto que querás en términos de humanidad, que nosotros aseguremos la condición de sujeto en esta condición, en esta conversación digital, me parece que es fundamental. Y por eso es que creo que la Escuela de Estudios Generales es la gran oportunidad para que la Universidad de Costa Rica, de alguna manera, marque la pauta sobre que primero hay sujetos, sobre autómatas, cultura académica primero, especialización después, ¿verdad? Entonces, bueno, experiencias de juego en clase hacemos, a ver, cuando yo entré a este tema de la cátedra de humanidades digitales, yo dije, yo voy a ir a ver cómo es la cosa. Y me pareció muy interesante porque yo había pensado, hey, yo voy a hacer un día una evaluación haciendo un videojuego. Pero yo no paso de Mario Bros. De los 80s, o yo no sé, cuando mis hermanos jugaban con Atari, yo de ahí no evolucioné. Entonces, pero cuando llegué aquí y me encontré a Pablo y a Esteban, que saben tanto de diferentes videojuegos, yo dije, claro, aquí hay una oportunidad para que me ayuden a pensar esto, y por supuesto porque también tiene que tener criterios de evaluación, y entonces dije, ya, qué oportunidad. Pero entonces eso me lleva de nuevo a pensar en el tema de, ¿y por qué lo haría?, ¿verdad? Entonces me lleva a pensar en el juego, y entonces me lleva a pensar en mis clases, y entonces dije, bueno, hay elementos importantes que hacemos en clase. Por ejemplo, cuando hacemos simulaciones para negociación basada en intereses, y le decimos a uno, juegue que usted es el alcalde de su comunidad y juegue usted es un vecino o una vecina, fuerzas vivas de la comunidad. Y es muy interesante cuando la gente empieza a entrar en personaje y todo lo que ocurre cuando se siente la persona alcalde, ¿verdad? Y yo tengo el poder, y si no me lo, ¿verdad? No, si no me lo define en términos de dinero, yo voy a seguir cortando los árboles del parque, digamos que es un caso que facilitamos en clase, hace que, claro, entremos en esa lógica de verdad, personas ya de 20 años entran y juegan y se imaginan y son otra persona. Y luego, cuando reflexionamos quiénes fueron, es interesante, digamos, revisar en qué sentido nos hemos reconocido como legítimos o no. Y cuál es la importancia, entonces, de reconocernos legítimos en procesos de diálogo mucho más amplios. Porque cuando entramos y nos reconocemos sujetos en procesos de diálogo mucho más amplios, como pueden ser los digitales, que son los que nos van a tocar vivir, nos reconocemos, y de nuevo Freire, para, digamos, como siempre de referencia, en un diálogo que no implica estar de acuerdo, sino responsabilizarse de la vida del otro en este proyecto común. Entonces, para mí es importante hacer ese ejercicio de imaginar, de tener la capacidad de considerar legítimo a la otra persona, porque eso me permite estar en diálogo y eso me permite preservar, digamos, la gracia de las humanidades digitales o la gracia de las humanidades,
en el sentido en el que estoy respetando la condición de sujeto y estoy construyendo y apostándole a toda la potencia vital que significa un sujeto. Y lo pienso ahora en términos de contexto civilizatorio y me convenzo todavía más que definitivamente apostarle a la condición de vida y de espíritu humano vital es fundamental. Otros ejercicios que podemos hacer y que también son interesantes es cuando les decimos hagamos un podcast y entrevista a los autores que estamos leyendo, ¿verdad? Y cuando entrevistan autores que ya murieron, saludan hasta San Pedro, ¿verdad? Y eso me hace como gracia, que le pidieron permiso a San Pedro para poder entrevistar a Freire, por ejemplo, o a Hinkelhammer, que acaba de morir, o, ¿verdad? Entonces, cómo ellos también asumen cómo se imaginan a Hinkelhammer, ¿verdad? En su conversación, entonces en el podcast. Por supuesto que la poesía siempre es un recurso, porque claro, nos ubica en otros niveles, realizar un cuento, y ahora lo que quiero es crear un videojuego. Y entonces uno dice que esta es una idea en construcción. Por ejemplo, la teoría de la colonialidad. ¿Cómo sería un mundo donde el criterio de raza fuera central? Diseñe un juego donde el criterio de raza es fundamental. Haga los mundos. ¿Cómo serían las relaciones de poder? ¿Cuáles serían los conflictos? ¿Cuáles serían las pantallas? ¿Qué es lo que tiene que ganar, verdad, para poder seguir avanzando? O con el criterio de Boff sobre la teoría de los cuidados y todo, por qué la ternura es importante, por qué la caricia es esencial, por qué... Haga un juego con eso, cree un mundo. Entonces, el videojuego en este caso no sería para que yo lo juegue, sino yo lo invento, con reglas que hemos visto, digamos, desde la sociología, la colonialidad. Haga un juego donde la raza sea el criterio de toma de decisiones. ¿Cómo sería ese mundo? Bueno, por ahí va mi discusión sobre cómo entrarle a las humanidades digitales y por qué el juego puede ser una gran oportunidad. Y después me tengo que sentar con ellos para que me ayuden a cómo hago un videojuego que pueda evaluar. Pero bueno, por ahí va la conversación. Ok. Yo voy a hablarles de un tema que tiene una paradoja. Porque por un lado implica la transformación de experiencias del mundo digital en un mundo no digital, que es qué lecciones nos dejan los videojuegos y la forma de crear juegos en la construcción de estrategias en el aula. Y por otro lado, me lleva a reflexionar sobre cómo utilizar los datos que obtenemos de esa experiencia en términos de, por ejemplo, jugar videojuegos o la creación de videojuegos o las estrategias de gamificación en el aula para crear datos que puedan alimentar de alguna manera nuestro conocimiento sobre nuestros propios estudiantes y sobre lo que ellos necesitan y quieren. Estos son dos temas distintos. Por un lado es la creación la creación propiamente de estrategias en el aula, que tiene que ver con gamificación, que no es otra cosa simple y sencillamente que el uso de estrategias aprendidas de los videojuegos en el aula, que tiene que ver con cómo las personas están orientadas o motivadas a aprender en torno, por ejemplo, a logros o objetivos, metas que se organizan en forma de juegos. Y la otra es cómo los datos que obtenemos de esos juegos, ya sea los juegos que utilizamos en el aula, pero también de los videojuegos que jugamos, pueden decirnos algo sobre la forma en la que nuestros estudiantes están aprendiendo y sobre sus cerebros, digamos, en términos de cómo podemos educar mejor o de qué es lo que ellos desean saber. La gamificación, digamos, no tiene mucha, digamos, mucha complicación en ese sentido, y uno podría pensar que no necesariamente está relacionada directamente con el tema de lo digital, puesto que es más bien extraer desde el mundo de los videojuegos hacia el aula en una aplicación que no necesariamente implica tecnología, aunque, y en el contexto en el que estamos, permite aplicar nuevas tecnologías para poder hacer mejor esa gamificación, ¿vale? Es decir, nos lleva a utilizar herramientas digitales que nos permiten mejorar la experiencia y crear nuevos entornos y nuevas realidades, como nos decía Nicole.
Entonces, digamos que lo que yo voy a hacer ahora es hablar rápidamente sobre algunos tanto beneficios y perjuicios de la gamificación y después ir directamente al tema de la aplicación de tecnología y la recolección de información que nos puede servir para aplicar este tema. Entre los posibles beneficios, podemos encontrar una mayor motivación y compromiso. Yo mismo he estado experimentando en los últimos semestres incorporando dinámicas de gamificación en términos casi que de videojuegos, de cómo los estudiantes interactúan con una evaluación y cómo ellos van obteniendo logros que les permiten beneficios, tarjetas, como por ejemplo poder seleccionar la pregunta de entre un pool, la pregunta final del examen, por ejemplo, ¿verdad? Cosas por el estilo que de repente he notado que hace que los estudiantes se interesen 200 veces más en hacer bien su trabajo durante el semestre, por ejemplo. Mejora el rendimiento académico, desarrolla habilidades, retroalimentación inmediata, mejor retención de conocimientos, fomenta la competencia sana. Y hay estudios, digamos, en términos de neurociencia, a propósito del trabajo con videojuegos, que hablan de cómo la competencia de videojuegos, al menos 30 minutos diarios o una cantidad semanal X, digamos, jugando, aumenta una serie de capacidades específicas en términos de reacción, en términos de concentración, en términos de capacidades. Evidentemente no cualquier videojuego, ¿verdad? Ni evidentemente no cualquier videojuego y tampoco jugar 6 horas o 7 horas al día, ¿verdad? Es decir, hay unas medidas específicas y unas formas específicas sobre las cuales sabemos que el cerebro mejora sus capacidades y es una especie de ejercicio positivo para el cerebro. Lo mismo podríamos decir de traer las estrategias de esos videojuegos al mundo del aula. Pero, evidentemente, como decimos, hay posibles riesgos. Es decir, hay una posible dependencia excesiva de los videojuegos, eso ya lo conocemos, bueno, sabemos que eso se da. Hay desigualdad de habilidades, digamos, si le pedimos a una persona que juegue videojuegos, como decía Nicole, hay personas que tienen mucha experiencia, ¿verdad? Y hay personas que no tienen ninguna experiencia en el uso de videojuegos y eso va a incidir directamente en la experiencia, ¿verdad? Personas que se van a frustrar rápidamente y personas que van a querer jugar más. Hay pérdida de enfoque en el contenido, desmotivación por falta de recompensas. En el caso de que no se planifique adecuadamente el trabajo en el aula, se tiene que tener muchos recursos y mucha planificación para llevar a cabo este tipo de tema. Hay posibles distracciones y necesidades de una implementación adecuada en términos del aula. Ahora, ¿qué es lo que yo encuentro como principal elemento en términos de la utilización de este tipo de tecnologías, ya sea videojuegos o la gamificación dentro del aula? Yo creo que uno de los principales elementos es girar un poco el énfasis de los conocimientos, digamos, específicos que tienen que estar, pero también en la incorporación de competencias en la formación de los estudiantes. Yo considero que hay un elemento que, si bien está presente cada vez que nosotros discutimos, no siempre es central en la discusión de la formación de nuestros programas, y es qué competencias son las que realmente queremos formar y cómo las vamos a formar. Porque tenemos muy claro qué conocimientos vamos a dar. En historia, en filosofía o en literatura sabemos qué es lo que queremos tratar, pero no sabemos cómo lo vamos a acompañar usualmente con las competencias necesarias para funcionar en un espacio no académico o para funcionar de otra manera, que son competencias específicas que nos interesan en las humanidades, como por ejemplo la creatividad, ¿verdad? Que implica también de alguna manera evitar o eliminar el miedo al fracaso o al error, que es uno de los principales errores, pero una de las principales barreras para la creatividad. Es decir, si yo les pido, y lo hemos visto y lo vemos en todas las conferencias, no es que los muchachos no tengan preguntas, es que les da miedo hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué da miedo hacer la pregunta? Porque da miedo de cómo nos van a juzgar hacer esa pregunta, si nos estamos equivocando a la hora de hacer la pregunta y nos van a ver mal. Esa característica particular de la formación ya me consumí el tiempo.
es un elemento central dentro de todo esto, ¿no? Entonces, hay elementos, digamos, en términos de gamificación que no tienen que ver directamente solo con las herramientas, como la realidad virtual, herramientas que ya conocemos, que se han utilizado, como por ejemplo plataformas de aprendizaje, creación de contenido, aplicaciones móviles que ya conocemos y se han utilizado, aunque de manera separada entre sí, y nunca de manera planificada en la idea de crear una estructura que permita la gamificación, sino como para llenar un espacio de una actividad, ¿verdad? Y eso es importante. Y después el uso de juegos serios, como lo planteaba Esteban, como puede ser Minecraft o Civilization, entre otros. Y simplemente resumo ya para concluir que aquí hay un espacio precisamente para el uso de la inteligencia artificial en términos del manejo de los datos que se producen, los metadatos, hablando de esto, que se producen a la hora de jugar, a la hora de utilizar ciertas tecnologías que nos permitirían entender mejor qué es lo que piensan nuestros estudiantes, qué es lo que desean aprender nuestros estudiantes y hacia dónde deberíamos guiar el uso propiamente de la tecnología que vamos a utilizar. Entonces no se trata solamente de transformar el aula incorporando dinámicas de videojuegos, sino que se trata de introducir tecnología que nos diga a nosotros qué es lo que quieren nuestros estudiantes aprender y cómo es la mejor forma de hacerlo. De alguna manera personalizando la educación. No obstante, evidentemente eso conlleva mucho trabajo y un contexto digamos, de dar pasos poco a poco, ¿no? Y bueno, iba a hablar un poco más de algunos otros elementos, pero creo que eso que lo podemos dejar acá por si tienen preguntas. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Completamente de acuerdo, en que potencia sensiblemente, a veces eso, pequeñas cosas, como decías vos, hagamos un menti, ¿no? Y empecemos así, disparemos como esa pregunta, y después sigamos. Esos pequeños gestos ayudan a crear una comunidad también dentro del aula, ¿no? El juego lo que también hace es eso, ¿no? De fortalecer también el trabajo de grupo, ¿no? Salir de la individualidad. El trabajo a veces de los humanistas es muy individual, ¿no? Trabajamos sobre un texto, tenemos que analizar, estamos ahí como con un trabajo muy circunscrito a veces al objeto de estudio y nos cuesta trabajar con otros y al revés, las humanidades digitales apuntan a eso otro. Así que me parece que es un lugar muy interesante el del juego, la gamificación y todas estas cuestiones. Mi pregunta desde la parte técnica es ¿cómo lo ves? Porque yo he trabajado con algunos software de, no tanto de videojuegos, sino de gamificación, Twine, no sé si los conoces, si alguna vez los probaste, a mí me parecen súper interesantes, pero, y tampoco, a ver, son open source, hay muchos que también tienen esta ventaja, ¿no? Que después los chicos pueden seguir utilizándolos. Pero hay un nivel como de complejidad y que son proyectos también a muy largo plazo, porque para que el videojuego te salga bien hay que investigar un montón, hay que hacer un montón de modelado. ¿Cómo ves eso en un proyecto así a llevar a cabo aquí en las aulas? En líneas generales lo estoy preguntando, pero me parece interesante porque creo que es uno de los grandes desafíos, ¿no? Muchas veces no se hacen este tipo de proyectos en las aulas porque a veces llevan años. Yo he visto algunos proyectos y me contaban, ¿no? Estuvimos como solo un año entero planificando. Un grupo de investigación en Perú de historia hizo uno súper interesante sobre ya no me acuerdo si era el cruce de los Andes, no sé, era magnífico. Pero cuando vi la cantidad de trabajo y de tiempo dije, pobres. Pero bueno, a ver, a lo mejor ustedes lo ven desde otro lugar o no algo tan ambicioso. Estaría buenísimo saber un poco más. Hay diferentes formas de abordar ese tema. Por un lado está, digamos, la estrategia o la forma narrativa que uno quiera utilizar para poder construir el videojuego. ¿Verdad? Porque de repente hay videojuegos que se pueden organizar como novelas visuales gráficas, que lo que necesitan es un buen guión y un arte. Y entonces uno puede organizar una secuencia, ¿no?
Y entonces uno puede crear formas narrativas digamos, que involucren a los estudiantes de alguna manera en algunas tomas de decisiones específicas, pero que al fin y al cabo lo que hacen es ser una novela visual. Hay otros juegos que evidentemente ya van a tener un nivel de jugabilidad diferente, y entonces ahí es donde probablemente el trabajo inter y transdisciplinario en escuelas como esta, donde hay hasta 8 secciones diferentes, con diseñadores, con artistas, con literatos, con historiadores, con gente que le gusta la tecnología, puede dar pie a la producción de este tipo de videojuegos en proyectos específicos. Es decir, habría que potenciar, por ejemplo, desde la cátedra y desde eventualmente una maestría, espacios digamos, ya sea de laboratorio o ya sea espacios de programas de investigación que permitan que personas específicas vengan y construyan esos videojuegos y poder utilizar esa gran potencialidad en términos de diferentes backgrounds y diferentes experiencias, diferentes capacidades para poder construir los videojuegos. Yo creo que es posible hacerlo, pero sí, evidentemente, dependiendo de la narrativa, eso hay videojuegos que pueden llevar 2, 3 años y bueno, y tampoco vamos a pensar en videojuegos para jugar en consola, ¿verdad? Es decir, es ya una cosa hiper desarrollada. Pero sí creo que depende un poco tanto de la narrativa como de la capacidad específica de poder incentivar espacios para poder trabajar en conjunto y que esos trabajos en conjunto potencien a la larga esa capacidad. No sé si Esteban tiene alguna anotación adicional o... Bueno, sí. No, totalmente de acuerdo con Pablo. Yo también tenía esta idea en este semestre se escucha, sí, de que los estudiantes fueran los que hicieran los videojuegos. Pero estuve indagando y yo no, es que esto ya es un poco complicado porque sí, claro. Y yo tenía esa idea de hacer que los estudiantes hicieran novelas visuales, interactivas, que son súper sencillas. Y yo creo que son los videojuegos más accesibles a hacer y que pueden también acoplarse muy bien para temáticas o contenidos de humanidades. Pero también se requiere, ¿verdad? Un poquito, yo creo que es básico, pero un poquito de saber código y estas cosas. Pero es posible hacerlo, al menos dentro de una escuela tan interdisciplinaria como Estudios Generales, donde nos acompañamos con tantas carreras y profesiones. Creo que es una de las mejores vías frente a hacerlo en una escuela independiente, qué sé yo, de historia, comunicación o informática. Quizás es una idea un poco loca, pero esas son las mejores, sí. En lingüística computacional hacemos una programación de lenguajes naturales. O sea, se le enseña una gramática, por ejemplo, a un programador y es bastante sencillo. Bueno, a ver, uno puede hacerlo. Y entonces uno le dice a esta gramática o a llamémoslo así, si algo es posible o no. Entonces le puede preguntar, esta oración, por ejemplo, ¿es correcta? Yo le enseñé la gramática bribri de tal. Entonces yo puse una oración en bribri y me va a decir, ¿es correcta? O no, es gramaticalmente incorrecta, por ejemplo. Utilizando la misma lógica de una gramática de lenguaje natural, podríamos enseñarle también una cultura, llamémosle ahí, natural, o sea, que estamos haciendo, que está emergiendo en el aula, y se le agrega también la parte que decía la profesora Nicole, por ejemplo, de la teoría tal. Entonces, uno podría hacer, ahí está la parte loca, porque estoy metiendo entonces historia contrafactual, lo estoy diciendo correctamente. Entonces, en tal época, en tal, ¿qué hubiera pasado? Malala tal, ¿viviría? ¿No viviría? ¿Por qué viviría? ¿Cómo sería la recepción? Y preguntarle a este juego, ¿qué pasaría si? O esto sería correcto, o esto sería tal. Eso está muy loco, dice, efectivamente. Hay un videojuegos, hay una clase de videojuegos que son motores de texto,
como Zork y etcétera, en los cuales uno lo que juega es texto y entonces te va diciendo, y usted va caminando por un bosque, ¿hacia dónde va? Tal. Derecha, no, se encontró con una piedra, izquierda, no, no sé qué. Ese tipo de motores de videojuego se parecen un poco a lo que estás planteando. Lo que pasa es que yo diría que eso creo que a mí me llama mucho la atención, pero yo creo que dormiríamos a la mitad de los jugadores, porque están muy acostumbrados a la parte visual y eso es otra cuestión muy, muy importante, ¿verdad? Pero sí podría ser muy interesante a la hora de ayudarnos a construir, por ejemplo, ayudarnos a construir guiones o ayudarnos a construir estructuras. Porque pienso también en algo que comentaba, ahorita era la parte de recursos, tal vez no tenemos una compu, entonces, ok, no vamos a hacer una programación, tampoco tenemos el semestre o tantos años para aprender a programar estos lenguajes, pero ¿qué? Hacemos tarjetas. Esta tarjeta quiere decir una situación, una época, y esta otra tarjeta quiere decir una teoría, y esta otra tarjeta va a ser tal, entonces un examen final, por ejemplo. Juegos de mesa también es una O opción. sea, sería como llevarlo ahí. Sería como sentarnos justamente a debatirlo, ¿verdad? Uh-huh. Que tenemos, digamos, que buscar también muchos recursos dentro de la misma universidad. He estado buscando lo que no es exacto. Y es el doctor Juan Carlos Sandí sacó un doctorado en videojuegos en Argentina. Entonces, no podía estar, ¿verdad? No podía estar cuando Esteban lo encontró. No podía estar con nosotros el día de hoy, pero vamos a continuar con estas dinámicas para sacar provecho a todos los que tenemos. Aquí escuchándolos en lluvia de ideas, me parece que como hay varias partes y la curva de aprendizaje es grande, tanto dentro de los estudiantes como dentro de los profesores para aplicar una estrategia didáctica correcta y un contenido que genere, digamos, que se acerque más a los objetivos del curso y bueno, la preocupación de Nicole de cómo lo evalúo, ¿verdad? Porque entonces hay que cambiar también las formas en que evaluamos y eso está bien, eso está muy bien. Lo que veo es que quizás, y no sé cómo lo ven ustedes, les devuelvo también esa reflexión, si tendríamos que pensar en este tipo de cursos libres o cursos complementarios a la carrera desde nuestras secciones, que vayan construyendo esas partes que necesitamos. Uno de gamificación, pero como también decía Gina, hablemos de programación, pero desde la parte análoga de las tarjetas, ¿verdad? De la teoría del juego, que son teorías importantes, que habría que… Y otra que trabaje solo la parte gráfica, recursos gráficos que pueden ir a varios niveles. Entonces creo que habría que aplicarlo por partes para que los estudiantes lleguen con eso, incluso cursos libres, ¿verdad? Pero no sé. Disculpen, pero nos acaban de informar que ya hay que cerrar el auditorio. Nos vemos a las 2 de la tarde, si Dios lo permite.